Ponerse en pie un par de minutitos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer hasta el 23. Gloria a Dios. ¿Lo encontramos, hermanos? Sí. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oramos. Padre, en este momento te pido que me ayudes a predicar tu palabra, Señor. Como ser humano que soy, me siento débil y necesito tu fortaleza. Como ser humano que soy, hay partes en mí que son necias y necesito tu sabiduría. Como ser humano que soy, Padre, soy falible y necesito la guía de tu Espíritu Santo. Quiero predicar con autoridad tu palabra porque la vivo cuando nadie me ve, en mi casa, con mi familia. Y quiero predicar, Señor, con gracia y sabiduría para que mis hermanos sean edificados. Y tú eres, Padre, el que me puede ayudar para todas esas cosas. No puedo santificarme a mí mismo si tú no me ayudas, y no puedo dar buen testimonio si tu Espíritu Santo no es el que me está guiando a toda verdad, a toda justicia, limpiándome y cambiándome, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús con este sermón, y que todos puedan ser edificados, Padre. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Hermanos, seguimos con nuestra serie de Romanos. Nuestro tema se titula parte 3. Así van a ser los títulos, hermanos, de los temas parte 1, parte 2, parte 3. El día de hoy vamos a analizar Romanos capítulo 1, verso 16 hasta el 23. Dentro de esta porción que vamos a analizar están dos versículos que son conocidos, hermano, como el corazón del libro de Romanos. El corazón, los dos versos más importantes, por decirlo así, del libro, que es el verso 16 y el verso 17. Para nosotros los protestantes son dos versículos clave, hermano, porque son versos que por la gracia de Dios iluminaron a Lutero para hacer la reforma protestante en el siglo XVI. Entonces, por eso para nosotros como protestantes lo consideramos el corazón del libro, y tiene un significado especial para nosotros este pasaje. Aunque no me voy a detener en esos dos versos porque tenemos que ver los demás, pero no se preocupe porque precisamente
la epístola de Romanos, todos sus capítulos que contiene, 16, es la explicación de estos dos versos. Entonces, aunque no nos estacionemos en esos dos versos una hora el día de hoy, sin embargo, pues de eso trata todo el libro. Entonces lo vamos a ir desglosando poco a poco conforme avancemos en el libro. Ya aprendimos, hermano, en el tema 1 y en el tema 2 que Pablo se presenta a la iglesia de Roma por medio de esta carta. Él no lo conocen personalmente, él no conoce a la mayor parte de miembros de esta iglesia, y Pablo abre su corazón. En el primer tema vimos que lo que muestra Pablo es una especie como de curriculum vitae o una hoja de vida sobre quién él es como persona. En la primera parte él se presenta como persona. Este soy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en la segunda parte vimos que entonces en el tema 2 Pablo abre su corazón y él comienza a hablar de las razones espirituales que lo están motivando a escribirles a ellos. Y les habla del cambio que ha habido en su vida tras la conversión. Porque antes era Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, un férreo oponente de la predicación evangélica. Y ahora en la parte 2 él lo que quiere es mostrarles cómo ha habido un cambio profundo en su vida, de tal manera que ahora él, todo lo que lo motiva es una relación personal que ahora tiene con Jesucristo mediante la gracia. Ya no mediante todos esos rudimentos pasados de cuando él fue celoso observante de la ley, sino como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a analizar, hermanos, entonces ahí, váyame siguiendo por favor en el verso 16 y vamos a ir analizando las frases de cada verso. Conforme avanzamos, pues vamos a ir comprendiendo más nuestro tema hoy. Primero, porque no me avergüenzo. Verso 16. No me avergüenzo. Podríamos llamar a esta frase una categoría más de las categorías que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos 7 categorías espirituales de por qué Pablo dice ahora mi servicio es espiritual. Y esta podría ser una octava, ¿no? Que aunque no quedó en el tema pasado, ahora entramos con esta y podría ser como la octava razón espiritual. Y es que Pablo no se avergüenza, él no tiene ninguna vergüenza de ser cristiano, no tiene ninguna vergüenza de ser un predicador del evangelio. Y él lo que quiere decir con esta frase, no me avergüenzo, es que él está dispuesto a lo que sea con tal de predicar. No hay nada que lo pueda detener. Él ha pasado de todo ya. Han habido muchos estorbos en su vida que se han levantado para que él ya hubiera renunciado. Pero como él no se avergüenza ante nada, lo que él está diciendo es, a mí no me pueden parar. De hecho, lo tuvieron que matar, ¿no? Para poderlo parar. O sea, y aún él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para hacerle un recuento y que entendamos un poco por qué él dice no me avergüenzo, veamos lo que ha pasado en la vida de Pablo hasta aquí. Vaya anotando las citas y las busca en su casa. En Damasco lo sacaron a escondidas, metido en una canasta, lo descendieron por el muro con una cuerda. Hechos 9:25. En Tesalónica fue expulsado. Hechos 13:50. Fue expulsado por predicar el evangelio. Dijeron, no te queremos en nuestros contornos, tienes que abandonar la ciudad. En Listra fue apedreado, Hechos 14:19. Y no fue cualquier hermano piedritas que le aventaron, lo dejaron por muerto. Fue una agresión, bueno, todos pensaron que estaba muerto, pero dice que se levantó y bueno, siguió predicando. En Filipo estuvo preso. Este episodio usted lo debe recordar en el capítulo 16, en el verso 23 específicamente dice que estuvo preso. Es un capítulo un poco difícil de pasar por alto porque es cuando Pablo llega a Filipo y nace la primera iglesia de Europa, que nació en la casa de Lidia, la primera iglesia cristiana. Y tras establecer esa iglesia, él sale a recorrer la ciudad y entonces hay una mujer que tiene espíritu de adivinación y está molestándolos.
oigan a estos hombres que son siervos de Dios, y Pablo le echa fuera el espíritu de adivinación, pero los que se beneficiaban con las ganancias de ese espíritu de adivinación que tenía esa mujer, se enojan y entonces meten a Pablo preso. Y estuvieron en el cepo con Silas. Dice que a medianoche cantaban alabanzas y hubo un terremoto de tal forma que las puertas de la cárcel se abrieron y quedaron completamente liberados. En Jerusalén, hermanos, a Pablo le consideraban un blasfemo, un profano. Eso está en Hechos 21-28. Entonces, la trayectoria de Pablo no ha sido fácil, pero él dice, yo no me avergüenzo. O sea, yo he pasado por cosas difíciles y lo que estaba por pasarle todavía eran cosas difíciles. Pero él está firme con una convicción en Cristo. Pablo no se avergüenza ante nada y muchas veces, hermano, nosotros como cristianos nos da vergüenza decirle al vecino que somos cristianos. O te toca orar en público con personas que no son creyentes y te da pena. Tratas de hacer una oración express de 3 segundos, gracias Señor, moviendo los dientes, sin que vean que estás orando. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermano, de cómo no debemos avergonzarnos nunca del Señor, porque de hecho Jesucristo dijo en su palabra, eso lo puede ver en casa en Lucas 9:26, que los que se avergonzaran de Él, Él se iba a avergonzar de ellos. Cuando Él volviera, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él se avergonzará de aquellos que se han avergonzado de Él. Entonces, toda persona nacida de nuevo, hermano, nacido del Espíritu, es hijo de Dios, y como hijos de Dios debemos estar plenos, realizados, sabiendo, hermanos, que no nos avergonzamos del Señor. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, hermanos, era un mensaje bastante rudo, no era un mensaje, no es, mejor dicho, ¿no? Un mensaje muy suave precisamente. El Evangelio no es un mensaje muy agradable al hombre natural. ¿Por qué? Porque el Evangelio hace varias cosas que le resultan ofensivas al hombre natural. En primer lugar, el Evangelio te dice que eres pecador. Lo primero que te dice, que eres pecador. En segundo, te muestra qué tan malo puedes llegar a ser. Muestra la depravación del hombre. Y te dice que estás perdido. Que estás perdido. Entonces, no es algo muy fácil de digerir de buenas a primeras. Y entonces, si tú empiezas a argumentar con el Evangelio y tú le dices al Evangelio, pero es que yo tengo buenas obras, el Evangelio te dice que eso es abominación ante Dios. Porque las buenas obras dice que son como trapos de inmundicia ante Él. Y esto no quiere decir que no tengamos buenas obras. No, lo que quiere decir es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es en ese momento que se vuelven trapos de inmundicia, cuando el hombre en su orgullo humano cree que puede llegar al cielo por sus obras. El verdadero evangelio, hermanos, hiere el orgullo del hombre, confronta al hombre, le resulta ofensivo. Si tú ves, hermanos, que alguien está predicándole el evangelio al mundo y el mundo aplaude, es muy probable que no sea el verdadero evangelio. Es muy probable. Y es probable que ese predicador le está diciendo al mundo lo que el mundo quiere oír. Por eso el mundo lo aplaude. Ay, Dios me ama. Uy, yo también me amo. Dios quiere que yo vaya al cielo. Uy, yo también quiero ir al cielo. Felicito a Dios. Dios tiene buen gusto al escogerme a mí. Pero el evangelio no es solamente la buena noticia de salvación. El evangelio comienza, más adelante lo vamos a ver, con la mala noticia de que estamos perdidos y que nuestro orgullo humano es abominable y nuestras buenas obras no sirven para nada en cuanto a la salvación. Y alguien diría, pastor, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? A Jesucristo le dijeron lo mismo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Pastor, significa que vamos a ofender a las personas cuando les prediquemos el evangelio. No es nuestra intención ofenderlas, como dicen algunos pastores. Cuando predico, mi intención no es ofender, pero el evangelio frecuentemente ofende al hombre. Un anciano y sabio pastor dijo, si cuando le predicas el verdadero evangelio a las personas se ofenden, déjalos que se ofendan. Ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada. Entonces, sí tenemos que predicar con gracia para no ser también, hermano, chocantes y hacerlo sin gracia.
Pero también debemos entender que si decir la verdad ofende a la gente, es mejor ofender a esa gente que ofender a Dios diciendo mentiras. Se cuenta que una vez en una escuela secundaria, en una graduación de estudiantes hermanos, se cantó un canto cristiano. Y la reacción fue que todos empezaron a cantar el canto cristiano. En esa escuela, pues aquí en Estados Unidos, hermano, hay estudiantes de todas las religiones, ¿no? Musulmanes, hindús, ateos, etcétera. Y entonces uno de los estudiantes fue a contarle a una persona muy contento, diciéndole: vieras qué bonito, todo el mundo cantando el canto cristiano, aunque hay gente que no es cristiana. Entonces el hombre le preguntó qué canto fue y ya le explicó qué canto era y lo oyó. Bueno, ese canto no mencionaba a Cristo, no mencionaba la cruz, no mencionaba el evangelio, solamente mencionaba a Dios y ya. Entonces obviamente el musulmán decía es Dios, el hindú decía mi Dios, el católico decía mi Dios, el cristiano decía mi Dios, y no resultaba el canto ofensivo para nadie. Hay cantos, hermano, cristianos que no son cristianos. Les decimos cristianos porque los cantamos en la iglesia los cristianos. Pero la música cristiana, la alabanza cristiana, ¿habla de quién? De Cristo. ¿Y menciónale a Cristo a un musulmán? ¿Menciónale a Cristo a un hinduista? ¿Sí ve? Ellos ahí dicen, no, espérate, ese no es Dios, ese es su nombre nada más. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando nosotros rebajamos el mensaje para que a todo mundo le guste, no estamos siendo claros. Nuestro mensaje está siendo muy inclusivo y estamos haciendo sentir cómodos a todos, y eso es peligroso, porque les estamos dando un falso evangelio, en el cual si ellos confían, no hay salvación en él, porque no es el verdadero. Y ya de paso para los hermanos del grupo, pues cuando vayan a cantar y a tocar, no se trata de cantar o tocar las que a mí me llegan. Esta está bien llegadora, cantemos esta que a mí me llega, no. La alabanza y la adoración cristiana en las iglesias, hermano, es para cantar el evangelio, para hablar de la cruz de Cristo, de las buenas noticias, para exaltar los atributos de Dios y no para expresar mis emociones humanas. ¿Tenemos emociones? Sí. ¿Son malas? No, pero no debe ser el objetivo principal. Si al adorar a Dios con un canto bíblico nuestras emociones son tocadas, está bien, pero que no sea el propósito principal que nuestras emociones sean tocadas, sino solamente el producto secundario de adorar a Dios. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque es poder de Dios. Verso 16. La palabra griega para poder es dunamis, de donde sale la palabra dinamita. Una sustancia explosiva poderosa para romper piedras, derribar edificios, cambiar panoramas donde esta sustancia se haga explotar. Habla de algo violento, habla de algo brusco, fuerte, poderoso. Lo que Pablo está hablando, al usar esta palabra dunamis en forma figurada, Pablo está hablando, hermanos, de la omnipotencia de Dios para salvar al pecador. ¿Y dónde está esa omnipotencia? En el evangelio. Por eso, hermanos, es que el evangelio es tan central en las iglesias cristianas, hermano. Si a un hijo de Dios le aburre el evangelio, no ha entendido el evangelio. El evangelio es lo más maravilloso que hay, hermano. Y si no ha entendido el evangelio, es posible que no es hijo de Dios. Es posible. Sí es posible que sea, porque a veces no necesita ser un erudito entendiendo todo el evangelio, porque la justificación no es por obras, es por gracia, es directo. Primero naces de nuevo y entonces atiendes a la fe. No puedes responder en fe al evangelio, ¿por qué? Porque estás muerto. Un muerto no puede responder en fe al evangelio. Entonces, ¿qué sucede primero? El nuevo nacimiento sucede primero. Es el poder de Dios para cambiar, para transformar a las personas. Pero no estamos hablando de un cambio de mera moralidad o de un cambio terapéutico o de un cambio donde tú solamente te vuelves la mejor versión de ti. No, estamos hablando de un cambio interno de naturaleza, en donde ahora aborreces el pecado que antes amabas y ahora amas las cosas de Dios que posiblemente antes aborrecías. Es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro. ¿Cómo sucede? Mediante el poder de Dios. Es la omnipotencia de Dios obrando.
Mire lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Este versículo lo que quiere decir, hermano, es que nosotros por nosotros mismos podemos tener cambios morales o éticos, pero esos cambios no son los cambios que verdaderamente agradan a Dios. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos conocer ateos más morales que ciertos cristianos, ¿sí? A lo mejor hay un ateo, hermano, con una integridad tan tremenda que jamás le queda de ver a nadie, hermano. Que si dijo voy a estar a tal lado, llega puntual. Que no dice malas palabras, que es bien formal. Y podemos conocer cristianos que a lo mejor le deben a la gente, no pagan, son impuntuales, son irresponsables. Pero esa moralidad, hermano, humana no salva. El único que salva es el evangelio cuando nosotros recibimos esa buena noticia y somos transformados por dentro de una forma milagrosa. Dice Pablo que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Dios es omnipotente y capaz de hacer muchas cosas, hermano, que al hombre lo pueden maravillar. La creación, por ejemplo, la creación a mí me maravilla. Pero ¿sabe cuál es la obra más poderosa de Dios? La obra de salvación. La obra de salvación. Cambiar un corazón, hermano. La palabra griega para salvación es soteria. Habla de una liberación y rescate de un castigo último por el pecado. No es de una salvación así como, por ejemplo, que tú digas, tuve un accidente y me salvé de salir gravemente herido del accidente. O sea, salí ileso. No, esta palabra soteria habla de una salvación total. Total del castigo final. ¿Ok? En la salvación, hermanos, de la que está hablando Pablo, es una salvación muy diferente a la que ya se hablaba. Ya en los tiempos de Pablo, cuando Pablo escribe esto, hermano, ya en el mundo secular se hablaba de la salvación, porque el hombre, hermano, aunque lo niegue, siempre tiene una necesidad de Dios dentro de su corazón. Siempre. El hombre trata de acallar esa voz y de ignorarla, pero como somos criaturas de Dios, somos hechos por Dios a su imagen y semejanza, hay una necesidad de nosotros en Dios. Entonces, ya desde antes que viniera el evangelio, ya los hombres empezaban a hablar de salvación. Por ejemplo, Epícteto, un filósofo griego, representante del estoicismo, llamaba a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. Trataba de darle algo a las personas, algo más allá que una mera terapia, algo que llegara al alma. Epicuro denominaba su enseñanza la medicina de la salvación. Séneca, un hombre de estado, filósofo romano contemporáneo de Pablo, él enseñaba que las personas están en una constante búsqueda a la salvación, lo que él le llamó ad salutem, hacia la salvación. Decía que el hombre camina en la tierra sin esperanza en este mundo y que necesita que una mano descienda y lo salve. Y Pablo lo que enseña es que esa mano es Cristo, que Cristo es la mano de Dios, la salvación para el hombre, que viene a levantar al hombre de la condición de condenación en la que el hombre está. Pablo era un mensajero de salvación, hermano, todo donde él iba, todo donde él estaba. Pablo, hermano, cada vez que conocía a alguien, él entendía que era para hablarle del evangelio. Eso es algo que nosotros deberíamos de pedirle al Señor en oración, que encienda en nuestro corazón. Cuando Pablo estaba preso, hermano, bajo arraigo domiciliario, se cree que muchos periodos de tiempo él los pasaba encadenado a un soldado. Pero para Pablo eso no era un castigo, era una bendición. Tenía a alguien a quien predicarle todo el tiempo. Esos soldados se convertían. ¿Sabe qué? No era Pablo el que estaba encadenado al soldado. Era el soldado el que estaba encadenado a Pablo. Sí. Porque Pablo decía que encadénenme de las dos manos, uno de cada lado. Porque él vivía siempre con esa urgencia, hermano, de predicar el evangelio. Lo vimos en el tema pasado. No se avergonzaba del evangelio y aprovechaba cada oportunidad. Porque Pablo entendía, hermano, que está en juego
la salvación de las almas, hermano, y las almas son muy importantes. Vea conmigo Colosenses 4:3. Dice así, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para el que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Le pregunto, si usted estuviera preso por predicar, hermano, el evangelio, y usted pudiera hablarle por teléfono a 3 amigos que están fuera de la cárcel, que son bien espirituales, ¿qué oración les pediría usted a sus amigos? ¿Qué oración les pediría? Yo estoy seguro que la mayor parte diría, oren por mí para que yo salga de la cárcel, ¿verdad? Tiene lógica, tiene sentido. Estás preso, ¿no? No, Pablo se comunica con la gente que está afuera, no para que oren por su liberación, para que oren, para que él siga predicando la palabra. Este hombre sí estaba, hermano, metido en el evangelio. Aunque está preso por predicar, él les escribe a los hermanos, oren por mí, para que se siga abriendo puerta para el ministerio de la predicación. Estaba tratando de salvar a cuantos pudiera. Dice que cuando estaba con gentiles, trataba de acomodarse a los gentiles para ver si ganaba alguien a Cristo. Y cuando estaba con los judíos, trataba de acomodarse a los judíos, obviamente sin caer en hipocresía, ¿no? Como fue el caso de Pedro. Siempre bien claro, siempre diciéndoles claramente que la salvación en Cristo era suficiente. A todo aquel que cree. Seguimos en el verso 16. Esta palabra es maravillosa, hermano. Esta palabra es algo que, hermano, es el que hace el cambio en el corazón de la persona prácticamente, porque la palabra creer aquí es la palabra griega pisteu y es un creer sobrenatural, fuera del ordinario. Habla de un abandonarse completamente, hermano, en las manos de alguien, sin ninguna reserva. Creer a ese punto. Y habla de un creer continuo, no es un creer de que yo creí en Cristo, por eso soy salvo. Es un creer de que tú dices, yo creo en Cristo. Yo, desde que nací de nuevo, yo nunca he dejado de creer. Cuando una persona, hermano, recibe este creer pisteo del que habla aquí el apóstol Pablo, esta persona, hermano, está en Cristo y prácticamente, hermano, se mantendrá en Cristo hasta el día que muera. ¿Por qué? Porque no es un creer de él, es un creer que ha venido sobrenaturalmente dado, hermanos, por Dios. Dios mismo le dio ese creer. Es un creer sobrenatural. Al judío primeramente, primeramente no se refiere a importancia, sino a orden cronológico. No es de que a los judíos primeramente y únicamente, no. A los judíos primeramente por orden cronológico. Jesús era judío, a los judíos les fue dada la palabra, los profetas, pero no quiere decir únicamente. El evangelio es para todo aquel que cree. Algunos entienden aquí que si el evangelio le fue dado al judío primeramente, pues me voy a hacer judío. Así voy a estar en la fila primero. No. Primeramente, no únicamente. Cuando se les dio el evangelio, la mayor parte lo rechazaron y entonces se abrió la puerta para que los gentiles, hermano, entráramos. Hoy, irónicamente, cristianos haciéndose judíos. ¿Y por qué digo irónicamente? Porque judíos haciéndose cristianos. Unos poniéndose el yugo y otros quitándoselo. Dicen, no, pues la gracia es mi salvadora. Cristo es mi salvador. En el evangelio, ahora sí saltamos al verso 17. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este es el pasaje que atormentaba a Lutero, porque él entendía la justicia de Dios, de que Dios es santo, es perfecto y por lo tanto lo único que un hombre merece es castigo. Y él se castigaba, hermano. Lutero se autocastigaba terriblemente, ayunaba. De hecho, él murió muy joven de problemas estomacales y se cree que fue porque en los tiempos en que él fue católico ayunaba a un punto tal que se acabó destruyendo el estómago. Se dormía en el frío para autocastigarse, pasaba por todo tipo de penitencia
para poder él ya no pecar más, pero era imposible. Iba al confesionario y pasaba horas confesando. El confesor se aburría y le decía, hey, si vas a confesar solo trivialidades por horas, por lo menos ve a pecar, trae un pecado grande que confesar, ¿no? Pero era porque su conciencia lo estaba acusando, porque él entendía este pasaje que Dios es justo y por lo tanto cada vez que nosotros pecamos, la justicia es ¿qué? Castigo. Pero él entendió, hermanos, entonces este pasaje, que la justicia de Dios que se revela desde el cielo es la que se le acredita al pecador que cree en Cristo Jesús. Veamos Romanos 4:5. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Su fe le es contada por justicia. Al que no obra, sino al que cree, al que justifica al impío. Para la comunidad judía en Roma tuvo que haber sido impactante, porque ellos creían que la salvación era por medio de la circuncisión. De hecho, ellos habían desarrollado sus propios dichos y lemas populares y habían hasta inventado una ilustración en donde ellos decían que en la puerta del infierno se sentaba Abraham y no dejaba que entrara al infierno ningún judío circuncidado. Entonces estaban confiando de alguna forma, alguna gente, alguna comunidad que quizás no era cristiana, confiaban muchísimo, hermano, en sus obras, en una salvación que podían obtener por obras. Entonces Pablo es que procede a explicarles que la justicia no es por esas obras que tú puedas hacer, sino que la justicia de Dios se revela desde el cielo cuando se le es acreditada a la cuenta de un pecador que vino a depositar toda su confianza absolutamente en Cristo Jesús para salvación. Romanos 4:9-10. Pablo está desarrollando esta tesis de que no es por la circuncisión, sino por la fe. Entonces Pablo procedió a explicarles a ellos esto. Veamos ahí, Romanos 4:9-10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y Pablo pregunta, ¿cómo pues le fue contada? Pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunta, y luego da la respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que Pablo está citando es Génesis, la historia de Abraham. Cómo Abraham es llamado en el Génesis amigo de Dios por su fe antes de ser circuncidado. ¿Ok? Y después él fue circuncidado. Ya, ¿cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? 86 años, más o menos. 86 años. Ya Dios ya se le había revelado a él como a los 75 años cuando lo llamó su amigo. Y entonces desde ese momento ya Abraham había sido salvado por su fe. Desde ese momento que Dios lo llama a su amigo, Abraham es salvado. Y después viene la señal de la circuncisión. Era una señal solamente de que había sido salvo y no que esa lo iba a salvar a él. Abraham, hermanos, no fue judío. Abraham no fue israelita. Eso lo sabemos. Abraham no fue judío y no fue israelita. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Abraham, hermano, no había nacido todavía Judá, ni Jacob no se llamaba Israel. Ni siquiera Dios le había cambiado el nombre todavía. ¿Qué era entonces Abraham cuando fue salvado? Abraham cuando fue salvado era un gentil incircunciso, como los millones y millones de gentiles incircuncisos que el día de hoy por la fe en Cristo son salvados. Y eso es lo que Pablo está desarrollando acá. Y para dejárselo claro les dice, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y en Romanos 1:17 en la parte final, el justo por la fe vivirá. Y este verso, hermano, no lo saquemos de contexto diciendo, yo no tengo que comer mañana, pero el justo por la fe vivirá. No, este por la fe vivirá significa por esa fe sobrenatural que Dios nos da para creer en Cristo, no vamos a morir eternamente, sino que vamos a pasar vida eterna con el Padre. No, mañana a lo mejor tú tienes hambre y a lo mejor pasas hambre y a lo mejor no hay comida. Ok, hermanos, de aquí en adelante, los versos que siguen vamos a desarrollar entonces el tema de la ira de Dios. El tema de la ira de Dios. Es bien importante entender el tema. Fíjese, estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Buenas noticias. Y ahora vamos a hablar de la ira de Dios. Pegados los dos temas.
¿sí? No se puede separar, no se le puede quitar al evangelio la ira de Dios. No, el evangelio es cool, el evangelio, ahí Dios quiere lo mejor para ti. No, hay ira. Y aquí es donde Pablo procede a explicar. Y antes de que Pablo desarrolle el tema del evangelio, que lo hace en todos los capítulos que siguen, primero les deja claro al pueblo por qué la ira de Dios es justa. Eso es lo que él está tratando de explicarles. ¿Por qué la ira de Dios es justa? Y después de que ellos entiendan por qué la ira de Dios es justa, entonces va a proceder a explicarles más a fondo la gracia y el perdón. Aquí está la ira de Dios, esta es la ruta de escape, Jesucristo. Vamos a ver verso 18. Dice que se revela, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Okay? Comienza Pablo a explicar estas cosas. Hablar, hermanos, de la ira de Dios con los evangélicos hoy es un gran desafío. Hablarle de la ira de Dios a los evangélicos, a las princesas de Jehová, al siervo ungido de Jehová. Resulta un gran desafío, hermanos, porque se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas la tesis de que Dios es solo amor. Dios es amor. Pero, oh sorpresa, hermanos, que eso no dice la Biblia. Esos pensamientos así románticos de un Dios romántico no están de acuerdo a la doctrina bíblica. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. El que vino por primera vez y no sabía este versículo, anótelo. ¿Cómo? ¿Eso está en la Biblia? Eso debe estar mal, pastor. No se supone que es bueno. ¿Por qué no entendemos la ira de Dios, hermano? El problema es que lo asociamos con la ira humana. Pero la palabra griega acá para ira, en el caso de la ira de Dios, es orge y se refiere, escuche, a una indignación invariable y estable. Entonces no es como la ira del hombre, porque nuestra ira, ¿cómo es? Es variable, ¿verdad? A veces estamos enojados, a veces estamos contentos, a veces explotamos, a veces abrazamos. Entonces no es la misma ira. Esta ira de la que está hablando aquí es una ira que no cambia. O sea, no hay un momento en el que Dios no esté airado. A ver, dijera eso. Conforme avancemos, a ver si nos queda claro, porque si no alguien se puede hasta confundir. Pero siempre ha habido este problema con entender la ira de Dios, porque siempre se compara con la ira del hombre, y la ira del hombre está afectada por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿La ira de Dios está afectada por el pecado? No. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no puede pecar. Entonces su ira no está afectada por el pecado, por lo tanto la ira de Dios es justa. Justa. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho de la ira de Dios. Si usted ha leído la Biblia de tapa a tapa, usted no debería tener problemas con entender la ira de Dios. Los llamados de los profetas, hermano, en el Antiguo Testamento siempre fueron al arrepentimiento, a dejar la apostasía, a tomar el buen camino, a santificarse para el Señor. Hoy, lamentablemente, no tantos profetas hablan de esto. Se habla más de vanidades, de cosas vanas que van al ego del hombre. Pero mire lo que dice Isaías 9:19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Los profetas siempre hablaron de la ira de Dios. La ira de Dios no fue algo extraño. La Biblia, hermano, nuestra Biblia tiene 150 salmos. En esos 150 salmos hay 84 salmos de David que se le conocen como salmos imprecatorios. Es una palabra así un poco técnica para hablar de que son salmos que hablan de ira y hablan de venganza. De hecho, me parece unos años atrás, un cantante cristiano muy famoso comenzó a cuestionar estos salmos imprecatorios y a decir que estos salmos a él no le gustaban. Dice, estos salmos no me gustan porque no representan el evangelio de la gracia. No le hacen un buen honor al evangelio del amor. Y pues dio a entender, ¿verdad?, que no le gustaban, que no servían para orar. Dice, tú te arrodillas a orar con esos salmos, ¿y cómo vas a orar? Si hablan de ira, ay Señor, allá están tus enemigos y los alcanzarás y los traspasarás y wow, entonces no, ¿cómo? Pero todos esos salmos, hermano,
tienen una razón, y es porque aunque Dios es amor, Dios también es santo. Si Dios no estuviera airado, Dios dejaría de ser santo. Así que la santidad de Dios y Él estar airado son cosas inseparables. Por eso es que como su santidad no puede ser que un día es santo y otro día es santo, también su ira no puede ser variable. Su ira tiene que ser siempre en Él. ¿Cuál es el problema, hermano? También que muchas veces cuando, por ejemplo, la Biblia dice que Dios trajo un mal sobre la gente. Por ejemplo, hay pasajes que dice, Dios trajo este mal sobre la gente. Es un mal desde la perspectiva de la gente, no desde la perspectiva de Dios. Le doy un ejemplo. Cuando empezó a llover fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, para los de Sodoma y Gomorra, ¿era algo bueno o algo malo lo que estaba pasando? Era algo malo. Era una mala noticia. Pregunta, ¿para Dios era bueno o era malo? Para Dios era bueno, porque era un justo castigo por el pecado. En ningún momento Dios estaba haciendo algo malo. Entonces, desde la perspectiva de los hombres, algunas veces nosotros vemos que Dios permitió algún mal o trajo algún mal, en el caso puntual de Sodoma o del diluvio, pero un mal desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Él no, porque Él es justo, Él no puede pecar, Él no puede hacer el mal. Siempre que su ira se derrama es para traer un castigo sobre un pecado. Cuando decimos, hermano, que la ira de Dios es invariable y que Dios siempre está airado, no estamos diciendo, hermanos, que Dios un día perdió el control de su carácter y se enojó y explotó. No, es una ira constante y santa. ¿Okay? Santa, que la tiene que usar para castigar el pecado. Es una respuesta coherente de parte de Dios ante la maldad. La ira de Dios no es incoherente, es coherente ante la maldad. Si Dios no derramara su ira ante la maldad, podríamos sospechar de que es un Dios licencioso, que no es justo, que no va de acuerdo a su carácter santo. Pero como Él siempre, hermano, la respuesta de su ira es coherente ante la maldad, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Él tiene cuidado de nosotros. Dios no podría ser santo si no estuviera enojado contra el mal. Lo repito, Dios no podría ser santo si Él no estuviera enojado contra el mal, contra el pecado. Su ira es una respuesta simplemente lógica al pecado. Verso 18, ¿qué pasa con esta ira? Se revela desde el cielo. Se revela desde el cielo y se ha revelado a lo largo de la historia. Hay personas que hasta han llegado a la conclusión, hermano, hay una secta por ahí, hermano, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos diferentes. Porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios irracional, que hacía matanzas y cosas terribles, y que Jesucristo nunca respaldó eso. De hecho, hay una secta, hermano, que enseña que Jehová es Satanás. Sí, Jehová del Antiguo Testamento es Satanás. Y que por eso cuando Jesús le dijo a los judíos, vuestro padre es el diablo, por eso las obras de vuestro padre queréis hacer y me quieren matar, es porque ellos eran hijos de Jehová. Tenga cuidado. Pero realmente el Nuevo Testamento habla de ira y Jesucristo respaldó a la perfección la ira del Dios del Antiguo Testamento. Claro que sí. Claro que sí. Veamos un pasaje en Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y esto estamos en el Nuevo Testamento. A causa de la desobediencia viene la ira de Dios. Cuando recién nació la iglesia, hermano, hubo un matrimonio que trataron de mentir a Dios, trataron de engañar al Espíritu Santo, vendieron una propiedad y en lugar de traer el dinero completo, trajeron una parte mintiendo. Ellos podían haber traído una parte y ser sinceros. Pedro, es una parte, no es todo, es una parte. Pero ellos mintieron diciendo es todo. ¿Okay? No sé quién les dijo que mintieran. O sea, simplemente hubieran dicho lo vendimos en $100,000 y simplemente estamos dando 70,000, no es todo. Pero lo venden en 100,000 y ellos dicen esto es todo lo que vendimos cuando lo están dando a Pedro 70,000. Entonces, ¿qué pasó con ellos, hermano? Murieron ipso facto, como se dice. Ahí murieron, hermano. ¿Por qué? Porque estaban tratando de mentir a Dios. ¿Y no es eso la ira de Dios castigando el pecado? Claro que sí. Y estamos en la era de la iglesia, en el Nuevo Testamento.
Algunos han cuestionado que por qué entonces eso ya no sucede tan frecuentemente si hay cristianos que le siguen mintiendo a Dios. La respuesta teológica es que ese fue un ejemplo, o fue un caso, mejor dicho, ejemplar, que Dios trajo en los principios de la iglesia para que la iglesia guardara su pureza por más tiempo. O sea, no es posible, apenas nació, ya se va a empezar a corromper. Entonces fue un caso ejemplar para que hubiera temor en todos los cristianos. Esa es una respuesta, ¿no? Usted puede buscar otra, pero hermanos, de hecho, la expresión de ira de Dios más grande está en el Nuevo Testamento. Para ser exactos, en los últimos 3 capítulos de los 4 evangelios. La ira del Padre derramada sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento sobre los hombros de su Hijo estaban los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no hay ira, hermanos, en el Nuevo Testamento? Si la expresión más fuerte, hermano, de ira de parte del Padre la vemos en el Nuevo Testamento derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí seguimos en el verso 18. La ira de Dios es universal. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres en todas las sociedades. Ninguna persona, hermano, por muy fiel que sea su religión, está exento de la ira de Dios. Hasta los cristianos no estamos exentos de la ira de Dios. Solamente que esa ira ya no es para condenación, porque hemos sido salvados. Pero ¿qué puede traer el Señor sobre nosotros? Disciplina para enderezarnos. Y es parte de su ira. Como a hijo te puede disciplinar y traer, hermano, castigo sobre nosotros. Dice Hebreos, habla hasta de azotes. Entonces, en sí, hermanos, como el estándar de justicia de parte de Dios es tan alto que nadie de nosotros lo podemos lograr, el único que lo satisfizo a plenitud fue Jesús, ninguno está exento de la ira de Dios. Ahora, ira total y final, pues sí, ¿no? Porque hemos sido salvados. Dijimos que eso es salvación, ¿verdad? Salvación es una salvación final y total de un castigo final eterno. Dice que se revela la ira de Dios contra la impiedad. Es una palabra que habla de falta de devoción y adoración al Dios verdadero. Toda la impiedad de los hombres conduce a una falsa adoración, y la falsa adoración, hermanos, es idolatría. La idolatría trae como resultado la injusticia de los hombres. ¿Por qué la idolatría trae como resultado la injusticia de los hombres? Dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres, porque son impíos. Al ser impíos no tienen una buena relación con Dios, y el que no tiene una buena relación con Dios no tiene una buena relación con sus semejantes. Y cuando nosotros no tenemos una buena relación con nuestros semejantes, somos injustos con las personas. ¿Por qué? Porque dice que detienen con injusticia la verdad. Tratemos entonces, hermanos, que siempre nuestra relación sea correcta con Dios. Vamos a tener entonces relaciones correctas con las personas y no vamos a incurrir entonces, hermanos, en ser injustos, porque la injusticia provoca la ira de Dios. Cuando nosotros somos injustos, provoca eso la ira de Dios. La manifestación final, hermanos, de la ira de Dios en los últimos tiempos será el infierno, ¿no? Después de los juicios finales y todo será el infierno. Pero como hay gente que no quiere lidiar con la ira de Dios, entonces han inventado cosas como, por ejemplo, el infierno no existe. ¿Por qué? Porque no queremos lidiar con la ira de Dios. Es que no entendemos cómo Dios puede tener esa capacidad de enviar al infierno a una persona por la eternidad, o sea, sin fin, a un castigo eterno. Entonces mucha gente ha inventado que las almas duermen simplemente por la eternidad y que no hay un castigo consciente por su pecado. No, la Biblia enseña que hay un infierno y que es un castigo consciente por el pecado. Es decir, las personas cuando sean resucitados recibirán un cuerpo que tendrá las capacidades, las personas que no estaban en Cristo, que no murieron en la fe, recibirán un cuerpo con las capacidades para poder recibir los castigos del infierno. Otra cosa que se ha inventado, ok, no existe el infierno, otra cosa, ¿cómo evitamos la ira de Dios? Todo mundo se va a salvar. Se conoce como universalismo. No, nadie va a ir al infierno, nadie. Todo mundo se va a salvar. Y son cosas, hermano, que se inventan porque no se quiere, hermanos, afrontar esta realidad. Pero nosotros, hermanos, hemos escapado de la ira de Dios, hermano, por Jesucristo. Hemos escapado de la ira de Dios, de la ira final, de esta ira del infierno que será derramada, hermanos, sobre los que estarán en el infierno.
Por eso, hermano, nosotros, esta es una de las razones por las que debemos evangelizar. Debemos evangelizar. ¿Usted tiene familia inconversa? Evangelícele. ¿Usted tiene amigos inconversos? Evangelíceles. ¿Usted tiene un compañero de trabajo inconverso? Evangelícele. ¿Usted tiene un hijo inconverso o un padre inconverso, un primo, alguien que sea inconverso y que usted tiene relación con esa persona? Es su deber evangelizarlo. Porque esa persona, si no está en Cristo, hermano, pudiera pasar la eternidad en el infierno y hasta cierto punto usted debería de sentirse mal. Imagínese a un ser querido de usted, hermano, que no está en Cristo, imagíneselo en el infierno. Es terrible nada más el hecho de pensar en eso. Entonces debería de haber un gran amor en nosotros, hermano, por las almas. En el pasado, grandes misioneros, hermano, estaban dispuestos a morir con tal de predicarle a los perdidos. Por ejemplo, Juan Knox dijo en sus tiempos, haciendo una oración, le dijo al Señor: Señor, dame Escocia o me muero. Hudson Taylor le dijo al Señor que él no quería seguir viviendo si no podía hacer algo por la nación china. Y Henry Martin, un misionero que llegó a la India y llegó a un lugar donde habían unas tribus de salvajes que quemaban a las personas, él dijo: Señor, déjame arder para ti. Porque si eso era el medio para que pudiera compartirles el evangelio y ellos pudieran ser salvos, debe haber una preocupación, hermano, real y fuerte en nosotros por dónde pasarán la eternidad las personas. Obviamente no podemos convertir a nadie, pero sí hay una obligación que tenemos de hablarles del evangelio a las personas y ponerlos en las manos del Señor, pedirle al Espíritu Santo que haga la obra, hermanos, de conversión. Entonces Pablo está hablando de esta ira en esta parte, la ira de Dios. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La pregunta que está tratando aquí de responder Pablo es la pregunta: ¿por qué todo mundo nace bajo la ira y la condenación de Dios? Y Pablo está a punto de explicar las razones para justificar entonces las razones de la ira de Dios. La primera es ahí que dice que porque lo que se conoce de Dios, Dios les manifestó. O sea, Dios decidió darse a conocer al hombre. Dios decidió revelarse al hombre por medio de la creación. El hombre no regenerado, hermano, se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo, no porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque se rebela contra ese conocimiento. Todo mundo, hermano, todo mundo al nacer, al contemplar la creación, ya hay un conocimiento de un creador. Y el hombre lo rechaza, y por eso es que la ira de Dios es justa, porque el hombre rechaza ese conocimiento. Ninguna persona en el mundo, escuche, nadie en el mundo puede decir que no sabe absolutamente nada de Dios. Hay unos que pueden saber más, hay unos que pueden saber menos, pero todos saben algo de Dios. Y es basado en ese conocimiento que Dios derrama su ira. Porque si alguien pudiera decir justamente que por ignorancia total no sabía nada de Dios, entonces no sería justo que Dios le condenara, ¿verdad? Porque dice, no, o sea, nunca supe, no. Entonces, como es necesario que la ira de Dios sea justa, Dios puso entonces la creación como un evangelizador, pero también puso la conciencia dentro de nosotros para que nos acuse cada vez que nosotros estamos haciendo algo que es desagradable ante Dios y nos da testimonio de que hay un creador, si hay una creación, de dónde salió todo esto. No, jamás van a poder explicar los ateos, hermano, que digan, no, es que un día no existió nada. Pues sí, un día no existió nada. ¿Y de dónde salió lo que existe? De la nada. Eso es una contradicción lógica. Para que hoy exista algo es porque desde siempre existió algo. Verso 20, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? No tienen excusa. Primero, porque hay una creación. Hay una creación. Y por medio de esa creación dice que se hacen visibles el eterno poder y deidad de Dios. Entonces hay una creación y aparte Dios nos puso medios a nosotros para entrar en contacto con la creación. Ojos, oídos, gusto, olfato, tacto. Y por medio de esos medios nosotros entramos en contacto con la creación. Y esa creación nos da testimonio de que hay un creador. Pastor, y en el caso extremo de que alguien no tenga ojos, nariz, boca, entonces no puede vivir, ¿no? Porque es demasiado, ¿no?
Pero si eso pudiera ser posible, tiene conciencia. Romanos 2:15. Y esa conciencia le acusa o le excusa delante de Dios, de que es un pecador y que necesita, hermanos, al Señor. La creación es maravillosa, hermano. Por citarle algunos ejemplos así, hay un pez que se llama el pez arquero. Es un pez que dispara agua a los insectos cuando están sobrevolando el agua y son su presa para alimentarse. Este pez arquero lanza unos chorros de agua milimétricos, hermano, que dan en el blanco, lo derriba y se lo come. Es un pequeño detalle, un pequeño esbozo de la sabiduría que hay en la creación. Hay un escarabajo, hermano, que dentro de su vientre produce dos químicos que están separados dentro de su vientre, pero cuando los expulsa en la presencia de alguno de sus predadores, producen una explosión en la cara de su enemigo. Pero dentro de él no explotan, porque si no se moriría el escarabajo. Una tormenta eléctrica promedio, hermano, se cree que tiene la fuerza de 1,300 millones de caballos de fuerza. Una tormenta eléctrica promedio. Escuche la cifra, 1,300 millones de caballos de fuerza. Las máquinas, hermano, más grandes que ha creado el hombre para remover tierra o para hacer tareas muy pesadas, pueden llegar a tener hasta 420 caballos de fuerza. Hágame el favor. Y para que funcionen necesitan 100 galones de combustible al día. Y en una tormenta eléctrica, hermano, hay todo ese poder. Son pequeñas cosas, pero nos dejan ver, hermano, dice, ¿qué dice Romanos 1:20? Que nos muestra su eterno poder y su deidad. Y esto habla de cómo para Él no hay nada imposible y que Él es Dios. Es decir, es el principio de todo. Dios es el principio de todo. No hay forma, hermano, de que exista algo si Dios no existiera. Es más, hoy mismo la Biblia nos enseña en Colosenses que Dios está sosteniendo todo. Todo está sosteniendo el Señor hoy, el Señor Jesucristo. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Pues habiendo conocido a Dios, estas son las razones de la ira de Dios. En primer lugar, Dios se ha revelado. Dios ha mostrado su eterno poder y deidad mediante la creación. Nadie tiene excusa, todo el mundo conoce y sabe de Dios. Aún los ateos dentro de su corazón saben, su conciencia los acusa. Ningún ateo puede decir al 100%, estoy 100% seguro que no hay Dios. Los ateos siempre dicen, estoy abierto a la posibilidad. ¿De dónde cree que sacan eso? De que no hay una certeza al 100% de que no hay Dios. Y entonces, al saber todo eso y no glorificarle como a Dios, ni darle gracias, eso enciende la ira del Señor. Y el hombre entonces empieza a justificar su pecado. Dice que se envanece en necios razonamientos y su corazón es entenebrecido. Es decir, cuando el hombre comienza a buscar otra forma de explicar la creación, entonces su corazón es entenebrecido. Está rechazando la luz. Dios le está dando una luz y él rechaza esa luz. Y eso es lo que provoca, hermanos, también la ira de Dios. Se envanecieron, ahí en el verso 21, se envanecieron en sus razonamientos. Un evolucionista dijo en cierta ocasión, me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda aparte de la evolución? El evolucionista preguntó. Me niego, dijo el evolucionista, me niego a creer en Dios, entonces ¿qué otra alternativa me queda aparte de la evolución? ¿Qué es lo que este evolucionista está diciendo? Está diciendo no que cree en la evolución, porque la evolución le da todas las pruebas de que es la verdad, sino que por negarse a creer en Dios es que no cree en Dios. No porque la evolución sea la respuesta, sino por negarse a creer en Dios. Alguien muy sabio dijo, si no existiera Dios, no existirían los ateos. Y es cierto. Juan 1:4, hermanos, y 5. Vamos a ver la manifestación de luz más grande que rechaza el hombre de la creación de Dios. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesucristo. Y al rechazar a Jesucristo, hermanos, es que viene la condenación.
Por eso la gente que no tiene a Cristo, hermano, tiene un entendimiento entenebrecido, aunque científicamente tenga mucha luz, o académicamente, o intelectualmente. La persona puede ser muy sabio intelectualmente y tener mucha iluminación intelectual, pero si no tiene a Cristo, que es la luz del mundo, su entendimiento está como, hermanos, entenebrecido, está en tinieblas. Está en tinieblas. Por eso es que la Biblia, hermano, a los que se creen sabios, negando a Dios, ¿cómo los llama? Necios. Mire lo que dice Salmo 14:1. Estamos en Romanos 1:22, pero ahora vamos a ver Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo se llaman los ateos intelectuales que niegan a Dios? Sabios. ¿Cómo los llama Dios? Necios. Necios. 23, verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí ve la necedad? Ok, estamos viendo claramente que esta creación nos habla de un creador, pero en lugar de darle gracias, de glorificar al creador, vamos a darle gracias a la creación y a glorificar la creación. Y eso es lo que enciende la ira de Dios, hermanos. El rechazo deliberado a Él y el abrazar entonces las religiones, la idolatría y todas las formas en que el hombre trata de llegar a Dios por sus propios medios. En términos generales, lo que el hombre está tratando es, sí quiero ser espiritual, pero a mi manera, por medio de mi religión. Y la idolatría entonces, hermano, es un pecado terrible y está en el corazón, hermano, de todas las personas la idolatría. Aún los israelitas, hermano, Moisés estaba recibiendo los mandamientos, los 10 mandamientos, y uno de los mandamientos era no te harás ídolos, y ellos estaban abajo haciendo un ídolo, un becerro, y adorándolo al mismo tiempo. ¿Y sabe cuál es el ídolo más grande, hermano? Que el hombre levanta para adorar en la creación antes que a Dios. Ahí está, verso 23, semejanza de hombre. Ese es el primero de todos los ídolos. El primer ídolo es la persona. Yo, el ego. El hombre trata de sustituir a Dios consigo mismo, de razonar, de buscar otras explicaciones a la creación, de decir esto no es malo, yo puedo llegar por mis obras a Dios. El Dios de estos tiempos, hermano, es las personas. Las personas son el Dios de este tiempo. Siempre con la idolatría, ¿qué viene, hermanos? Inmoralidad. La idolatría siempre está acompañada de inmoralidad, siempre. No va a haber un lugar donde haya idolatría que no haya inmoralidad. Por eso es que cuando los israelitas están adorando el becerro de oro, ¿qué están haciendo? Orgías. Y cometiendo todo tipo de pecado. Entonces, por eso, hermanos, es que vivimos en un mundo tan inmoral en estos días. Porque ¿quién es el ídolo principal en estos días? El hombre. El hombre es el ídolo principal en estos días. El yo. Por eso la gente dice, voy a cumplir mis sueños, voy a hacer mi voluntad. ¿A mí qué me importa? Dios. Después del hombre, hermano, menciona otros animales, por ejemplo, las aves. Pablo sabe por dónde va, no está tirando por tirar. En Roma era se había un culto al águila, ¿no? El símbolo que estaba por todos lados en el ejército, en el imperio. La Biblia habla del águila y lo usa como un símbolo de excelencia, pero es meramente un símbolo, no es un ídolo, para que nosotros adoremos, por ejemplo, a los animales o a las águilas. Dice de cuadrúpedos que se adoraban en estos tiempos que Pablo escribe a Roma eran muchos, pero uno de los más populares era el buey Apis, un buey de Egipto, que precisamente se cree que esto es lo que los israelitas tratan de reproducir cuando hacen el becerro de oro. Están tratando de reproducir al buey Apis. ¿Y se acuerda qué le dijeron al becerro? Israel, he ahí tu Dios que te sacó de Egipto. Le estaban llamando Dios a ese becerro. Y por último, de reptiles, en los tiempos que Pablo escribió esto, hermano, había una tremenda veneración. Bueno, hasta el día de hoy hay todavía veneración específicamente más por la serpiente. La serpiente siempre envuelve algo místico, algo esotérico, porque recordamos que en el jardín del Edén, Satanás eligió a este animal para traer la caída del hombre.
Así que, hermanos, el día de hoy entonces hemos desarrollado esta tesis del Evangelio, el poder del Evangelio y la ira de Dios. Y si se va a llevar algo a casa, llévese esto. El Evangelio, hermano, significa buena noticia, ¿verdad que sí? Eso significa evangelion, la palabra griega evangelion, buena nueva. Pero nunca esa buena noticia va acompañada sin una mala noticia, la ira de Dios, y que el hombre está perdido sin Cristo. Vamos a orar.